Hoy, 29 de diciembre de 2025, vamos a sumergirnos en un material, bueno, en algo muy distinto a lo habitual. Es muy personal. Casi como si nos dejaran leer el diario íntimo de alguien en pleno viaje espiritual. Se trata de una reflexión privada que usa como mapa una práctica muy antigua, la Lectio Divina. Que, para quien no la conozca, es una forma de dialogar con un texto, normalmente un texto sagrado. No es solo leer, es masticar las palabras, meditarlas, responderlas y, al final, descansar en el silencio que dejan. Son 4 pasos, vamos. Lectura, meditación, oración y, por último, contemplación. Exacto. Y el autor de este texto usa justo ese mapa para navegar una sensación que yo creo es universal, aunque aquí tenga un marco muy espiritual, claro. Es esa tensión entre sentir que avanzas, que vas en la dirección correcta en la vida, pero no tener ni la más remota idea de cuál es el destino final. Uf, total. Es esa incertidumbre que choca de frente con un mundo que te exige tenerlo todo claro. Un plan a 5 años, un título, una definición de quién eres por lo que haces. Ahí has dado en el clavo. El documento entero es una exploración de esa lucha interna entre el ser y el hacer, entre esa llamada a simplemente existir, a estar en paz, y la presión externa por construir, por lograr, por demostrar. Pues sí. Y lo que vamos a ver es cómo, a través de sus 4 pasos, se puede encontrar un sentido profundo, no a pesar de la incertidumbre, sino precisamente gracias a ella. Pues vamos a meternos de lleno en eso, porque la idea de que la incertidumbre pueda ser algo bueno, ya rompedora de por sí, el autor empieza describiendo una sensación al despertar, un vacío. Pero, y esto es lo que a mí me dejó pensando, es un vacío que, paradójicamente, mantiene y sostiene. Mm. No es un vacío que angustia, ¿sabes? Sino uno que da soporte. Es una imagen muy potente, sí. Normalmente asociamos el vacío a la ausencia, a la falta de algo, ¿no? Pero aquí se presenta como un espacio activo. Un lugar que, según el texto, Dios reserva para un propósito muy concreto. ¿Y cuál es? Pues para purificar nuestras motivaciones y para enseñarnos a confiar. Es como si para aprender a caminar por la fe, primero tuvieran que quitarte todos los mapas. Y la brújula. Totalmente. La frase que para mí lo resume todo es: la experiencia de caminar en la incertidumbre sin lograr reconocer con claridad cuál es el propósito concreto. Es saber que el camino es el correcto, pero no ver la cima de la montaña. Es caminar confiado, aunque sin mapas. Eso es. A ver, seamos sinceras, esto suena muy poético, pero en la práctica suena aterrador. ¿Acaso el texto sugiere que dejemos de planificar nuestra vida? ¿Que abandonemos toda ambición? Esa es la objeción clave. Y es importante matizarlo. El autor no habla de pasividad o de sentarse a esperar. La ambición no desaparece, pero cambia de motor. ¿A qué te refieres? A que en lugar de estar impulsada por el ego, o por la necesidad de validación externa, o por el miedo al futuro, se reorienta. El texto dice que Dios no siempre revela el destino, pero sí que confirma la dirección. Ah, vale. Y la dirección es Él mismo. Así que la ambición pasa de ser «¿qué gran cosa puedo construir para mí?» a algo como «¿cómo puedo ser más fiel a esta dirección que siento hoy en este pequeño paso?» Entiendo. Es un cambio de foco, del qué al cómo. Pero es ahí, precisamente ahí, donde choca con el mundo real. El autor lo dice muy claro. Cito: «En este camino del ser, parece como que lo que da sentido a la vida del mundo es el hacer, el tener». Exacto. Y esta es la gran batalla que se libra en la reflexión. Es la dicotomía central. Por un lado, una llamada interior a simplemente ser en él. Y por otro lado, una presión exterior brutal que mide el valor de una persona por sus logros tangibles, por su cuenta corriente, por su cargo en LinkedIn. Totalmente. Y el texto nos advierte que ese ruido exterior es tan fuerte que puede llegar a ahogar la llamada interior. Y aquí es donde la meditación del autor se pone muy interesante, porque advierte de un peligro muy sutil, incluso para alguien que ya está en una búsqueda espiritual. Habla de idolatrar nuestras propias fuerzas, nuestras capacidades. Es decir, acabar adorando nuestro propio poder para crear, para construir y para controlar. Es un punto fascinante. El texto sugiere que el ego es tan astuto que puede convertir la propia búsqueda de Dios en un proyecto personal más, en otro logro que añadir a la lista, ¿sabes? Como un trofeo. Justo. Es como si la vida fuera un videojuego y el mundo te diera una lista de trofeos que tienes que conseguir.
El coche, la casa, el puesto directivo, la familia perfecta, y te pasas la vida coleccionándolos. Pero el autor se para y pregunta, un momento, ¿y si estoy en el videojuego equivocado? Qué buena analogía. ¿Y si el verdadero juego no va de conseguir trofeos, sino de cómo tratas a los otros personajes? Y el texto lo lleva más allá. Habla del peligro de confundir nuestra verdadera identidad con esas etiquetas, con esos trofeos. Reconocimiento, dinero, fama, control. Creer que somos aquello que el mundo aplaude. Uf, Y aquí es donde suelta una bomba, una pregunta que te deja noqueada. Dice, ¿quién soy cuando todo eso desaparece? Es que esa pregunta da vértigo. da vértigo, porque nos obliga a mirar debajo de todas las capas con las que nos hemos ido vistiendo. La sociedad de consumo y del rendimiento nos empuja constantemente a construir nuestra identidad sobre cimientos muy frágiles: el trabajo, la posición social, la capacidad de producir. Y esa pregunta es como un terremoto que sacude esos cimientos. Claro, si mañana te despiden, si pierdes tu estatus, si tus hijos se van de casa, ¿qué queda de ti? ¿Quién eres en esencia, sin tus logros? Es una pregunta radical, desde luego. El texto advierte que si no nos la hacemos, corremos el riesgo de acabar viviendo por y para aquello que el mundo nos exige alcanzar. Una rueda de hámster. Se convierte en eso, sí. El mundo nos da unas métricas para el éxito y nosotros orientamos toda nuestra energía a cumplirlas. Y al hacerlo, reforzamos esas mismas métricas y olvidamos que podría haber otra forma de vivir, otra dimensión del ser. Es un círculo vicioso que puede llevar a una vida, bueno, muy exitosa por fuera, pero profundamente vacía por dentro. Y es contra ese vacío existencial, no contra el vacío espiritual del principio, contra el que se revela el autor. Vale. Hemos pintado un panorama bastante desolador. La presión del mundo, la fragilidad de nuestra identidad, pero aquí es donde la reflexión da un giro. Frente a todo este riesgo, propone un cambio de perspectiva que, para mí, es el quid de la cuestión. El autor dice que su único deseo es hacer su voluntad y reconocerme en ella. Y aquí viene la idea que lo cambia todo. Quizá el propósito no es construir grandes cosas para el mundo. Quizás algo mucho más simple y a la vez infinitamente más profundo. Exacto. Cito textualmente. Quizás el reino de Dios en este mundo solo pueda experimentarse siendo luz para otros. O sea que la idea que lo cambia todo aquí es darle la vuelta por completo a lo que entendemos por éxito, ¿no? Totalmente. Estamos obsesionados con la foto de la cima de la montaña, pero el autor nos dice, olvídate de la foto. Lo único que importa es si cada paso que diste para subir fue honesto, si fue fiel a tu camino. Se desmonta toda la tiranía del resultado. El texto nos propone redefinir el éxito no como una meta alcanzada, sino como un camino recorrido en fidelidad, aún sin conocer el destino. Es un cambio enorme. Claro, si el éxito es la fidelidad en el caminar, de repente cada día, cada pequeña decisión, cada acto de amabilidad, adquiere un valor inmenso, aunque externamente parezca que no has logrado nada. El foco se traslada del resultado al proceso, de la meta al método. Y para que esto no se quede en una idea abstracta, pone un ejemplo potentísimo. Jesucristo. Dice que él caminó por Galilea, Nazaret, Samaria y Jerusalén, siendo luz, sanando, bendiciendo, orando, creando comunidad. Un ejemplo clave, sí. Porque si lo mides con la vara del éxito mundano de su época, su vida fue un fracaso absoluto. No construyó un imperio, no acumuló riquezas, no tuvo un cargo político, terminó ejecutado como un criminal. Precisamente. Y esa es la paradoja. Su hacer, sanar, enseñar, no era un fin en sí mismo para acumular poder o fama. Era una consecuencia directa e inevitable de su ser. Era tan plenamente él mismo, tan conectado con su misión, que esa luz se desbordaba naturalmente. Claro. Y el texto sugiere que ese es el verdadero camino. No enfocarse en hacer grandes cosas, sino en purificar el corazón para que la luz que llevamos dentro pueda brillar e iluminar a otros. El hacer se convierte en un fruto del ser, y no en una máscara para ocultar lo que no somos. Y hay otro elemento liberador en esta nueva definición de propósito. El texto sitúa el destino último, el sentido final, fuera de este mundo. Habla de la promesa de la resurrección y la vida eterna, allí donde el tiempo y el espacio ya no tienen significado. Que al principio puede sonar a evasión. Puede sonar a evasión, pero creo que el efecto es justo el contrario. Totalmente.
Si tu meta final no es algo que puedas o debas alcanzar en los 80 o 90 años que tienes aquí, eso te libera. Te libera de una presión enorme. Te quita la angustia. Te quita la angustia de tener que llegar, de tener que realizarte completamente en esta vida. Permite que esta vida sea lo que es, un camino, un peregrinaje, no un destino final. Claro. Cambia la pregunta de ¿qué he conseguido? A ¿he sido fiel en el camino que se me ha presentado hoy? Es un cambio de paradigma radical. Para mí, aquí es donde todo hace clic. Aceptar que el sentido último no está aquí te permite vivir el presente con una libertad y una alegría diferentes, sin la angustia de tener que estar constantemente validando tu existencia con logros, con productividad, con la aprobación de los demás. Exacto. Puedes por fin descansar en el camino. Vale, hemos desmontado la idea de éxito que nos vende el mundo y la hemos reemplazado por la fidelidad al camino. Pero suena muy bonito en la teoría. ¿Cómo se vive esto en el día a día? ¿Cómo se pasa de la angustia de la identidad a la paz? Pues parece que... Parece que el autor nos da la clave en los últimos pasos de su reflexión, cuando pasa de pensar a hablar. Claro, y es que ese es el siguiente paso lógico del proceso de la lectio divina. Después de leer y meditar, viene la oratio, la oración. Es el momento de convertir toda esa reflexión en un diálogo personal, vulnerable y sincero. Y la oración que hace el autor es de una humildad que desarma. No pide riquezas, ni éxito, ni siquiera claridad. Pide perdón por no saber amarte más y mejor y agradece los dones que ya tiene. Sí, Y lo más importante, pide que esos dones sirvan para hacer la voluntad de Dios, no la suya propia. fíjate en el detalle porque es crucial. La oración no dice, Señor, muéstrame el plan completo, dame el mapa. No, no. No pide que se elimine la incertidumbre. Lo que pide es que las herramientas que ya tiene en su mochila, sus talentos, sus capacidades, sirvan para el propósito divino, sea cual sea. Es una rendición. Refuerza la idea central de confiar en el proceso sin necesidad de ver el final. Es una rendición activa, no una resignación pasiva. Es una forma de decir, no sé a dónde voy, pero confío en ti y aquí tienes todo lo que soy para este tramo del camino. Y después de esa entrega, de esa conversación, llega el último paso, la contemplation. El cierre del ciclo. Sí. Y la contemplatio no es algo que se hace, es algo que se recibe. Es el resultado de todo el proceso anterior. El autor lo describe como un estado de silencio, solos él y yo, donde no hacen falta palabras. Y el fruto de ese silencio es una paz profunda. Describe que el alma encuentra un regocijo sincero y que el corazón se llena de una dicha serena que desborda el pecho. Es la calma después de la tormenta. Es la paz que surge no de haber encontrado todas las respuestas, sino de haberse hecho amiga de las preguntas, de haber aceptado la incertidumbre. Es la recompensa de soltar el control. Después de luchar con el vacío, de cuestionar la identidad construida sobre el hacer y de redefinir radicalmente el éxito, la conclusión no es una nueva fórmula intelectual, sino una experiencia de comunión y de paz. Es la prueba, ¿no? Es la prueba de que el vacío del principio, ese que sostenía, no estaba vacío en absoluto. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho a través de este documento, diríamos que nos ha llevado de la mano por un camino muy íntimo. Empezamos con la angustia de la incertidumbre y la presión por definirnos según los logros externos. Y a través de una reflexión honesta, hemos llegado a un lugar donde se abraza un camino de fe, donde lo importante no es llegar, sino la fidelidad en cada paso, aunque no veamos el final del trayecto. Exacto. Y la reflexión personal con la que el autor cierra el documento lo condensa todo en una frase maravillosa. Dice, el vacío que experimentamos no es ausencia, sino espacio sagrado. ¡Qué bonito! No es algo que haya que temer o que llenar a toda costa con ruido, trabajo y posesiones. Es una oportunidad. Un espacio sagrado que se nos regala para purificarnos de los apegos y aprender a confiar en algo más grande que nuestra propia comprensión. Para terminar, y en lugar de ofrecer una conclusión cerrada que iría en contra del espíritu de todo lo que hemos hablado, nos gustaría dejar en el aire una de las preguntas que el propio autor se plantea. Una pregunta que puede servir de brújula personal, más allá de cualquier creencia. Es simple, pero demoledora. ¿Estoy dispuesto a redefinir el éxito como fidelidad al camino y no como un logro visible?